Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, médico de familia. En el control está José Luis Lois. Buenos días, José Luis. Buenos días, Alicia. Hoy vamos a tener un programa muy variado porque esta semana última de Cuaresma ocurren muchas cosas. En Noticias Médicas hablaremos de la epidermolisis bullosa distrófica, enfermedad de la piel de mariposa, a propósito de la comparecencia recientemente en el Parlamento Europeo de un paciente de 12 años, Leo, al que vamos a escuchar. A propósito del Día Mundial del Síndrome de Down, el pasado 21 de marzo, hablaremos de que el Hospital Público Clínico San Carlos ha abierto una consulta monográfica de enfermedad de Alzheimer para estos pacientes. Y el próximo 25 de marzo celebramos la Jornada por la Vida, así que comentaremos el mensaje de la Conferencia Episcopal al respecto y después tendremos una entrevista con unos padres, Beatriz y Alejandro, que perdieron a su bebé en el embarazo, y con Elena Acín, de la funeraria En Vela, que atiende a niños perdidos en el embarazo o poco antes de nacer. Abrazo una espalda, doy mi palabra. Escojo la vida. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida @radiomaria.es. Pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, así como en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, etc. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. Escojo la vida. Esta mañana te busco en la muerte, te alzo del fango. Noticias Médicas. Pues el joven Leo, de 12 años y natural de Sevilla, en España, se presentó ante el Parlamento Europeo para dar visibilidad a la epidermolisis bullosa, conocida como la piel de mariposa. Esta enfermedad rara, genética e incurable, provoca una fragilidad extrema de la piel, de modo que cualquier roce mínimo puede generar heridas y ampollas, haciendo que acciones cotidianas como comer, vestirse, caminar, pues sean altamente dolorosas. La epidermolisis bullosa distrófica es un trastorno hereditario raro por el que se forman estas ampollas en las mucosas de algunos órganos y cavidades del cuerpo. Las ampollas a menudo surgen ya desde el nacimiento y aparecen en las manos, los pies, las rodillas, esófago, incluso los ojos. Producen cicatrices y adelgazamiento de la piel y también pueden producir bultos blancos en la piel. También tienen deformidades, por tanto, en los dedos por estas retracciones de las cutáneas, también de las uñas, los dientes, las articulaciones. Pueden tener problemas para masticar y tragar, pérdida de visión y otras alteraciones en los ojos, también anemia, retraso del crecimiento y desnutrición por esta pérdida de proteínas a través de la piel, que es una barrera importantísima para mantener la integridad nutricional también. Se estima que la prevalencia de esta enfermedad es de 10 personas por cada millón de habitantes y así lo indican desde el Hospital Universitario de La Paz, que destaca que alrededor de 500 personas la padecen en España. Ahora vamos a escuchar a Leo, que buscó concienciar sobre la gravedad de la piel de mariposa y enviar un mensaje claro a las autoridades. Los niños afectados necesitan acceso urgente a tratamientos como un nuevo fármaco llamado Bijuvec, una terapia génica aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, que puede cicatrizar heridas crónicas y mejorar significativamente la calidad de vida. Su intervención en el Parlamento Europeo pretende que Europa se convierta en un lugar donde los niños con piel de mariposa puedan vivir con menos dolor y con las mismas oportunidades que otros menores. El prospecto de este medicamento señala que la enfermedad se debe a un gen defectuoso que afecta a la producción de una proteína que adhiere a las capas de la piel.
Si falta esta proteína o no funciona adecuadamente, las capas de la piel no se unen correctamente. Esto hace que la piel sea muy frágil y propensa a esta formación de ampollas. Escuchamos a Leo. Hola, me llamo Leo, tengo 12 años, soy de Sevilla, en España, y tengo una enfermedad llamada piel en piel de mariposa. Hoy estoy aquí porque quiero que me escuchen, no solo como políticos, sino como personas. Os voy a resumir brevemente mi día a día con esta enfermedad. Mi día empieza a las 7 de la mañana, con una cura muy dolorosa que dura 1 hora. Mientras otros niños se despiertan, se visten y desayunan, yo ya estoy luchando contra el dolor. Mis heridas tienen que limpiarse todos los días y después no puedo ni vestirme solo. Y tengo que necesitar a mi madre para casi todo, porque tened en cuenta que yo no puedo hacer muchas cosas. Me cuesta mucho por mis manos. Tal. Y para muchos niños, comer, vestirse o caminar pueden ser cosas no normales, pero para mí son unos retos diarios muy grandes. Y a veces incluso hablar me duele, porque mi boca está llena de llagas. Y cuando tengo que ducharme es otro reto que superar. Una jornada de casi 4 horas, donde veo mi cuerpo desnudo, lleno de heridas, y mi cabeza no para de pensar por qué sigo así. Voy muchas veces al médico para controlar mis heridas y mis niveles nutricionales, pero también vamos a rehabilitaciones para intentar que mis manos funcionen mejor. No son como las de otros niños, pero seguimos luchando para que pueda usar mis manos y ser más independiente. Cuando me invitan a un cumpleaños, veo a mis amigos comer, saltar y comer tarta. Y también correr. Y yo tengo miedo de jugar, porque un pequeño golpe puede hacerme una herida nueva. Y también tengo miedo de comer, porque mi esófago se puede cerrar y me puedo atragantar. Y somos muchos niños y adultos los que vivimos así cada día. Y aunque somos fuertes, estamos cansados del dolor constante. Un dolor que quema, que pincha y que nunca se va del todo. En otros países europeos ya tienen un medicamento llamado Vyjuvek, que ayuda a personas como yo. En España todavía no. Yo sueño con poder vivir sin tanto dolor, con poder jugar sin miedo y con poder ser un solo niño. Me gustaría que tuviéramos la misma oportunidad que a otros niños europeos. Si mi piel fuera la vuestra, por un solo día, sé que haríais todo para cambiar las cosas. Por favor, ayudadnos a vivir sin miedo. Europa puede ser el lugar donde los niños con piel de mariposa dejan de sufrir. Hagan que ese futuro empiece hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Leo. Desde aquí te damos también nuestro micrófono para que te oigan todos, además de los del Parlamento Europeo. Vyjuvek utiliza un virus modificado, es una tecnología farmacológica increíble, para contener copias funcionales del gen defectuoso que tienen los pacientes. El medicamento introduce estas copias funcionales del gen en las células de la herida para ayudar a la piel a cicatrizar. Esto es lo que dice el prospecto del fármaco. Bueno, pues en febrero de 2025, el año pasado, la Agencia Europea del Medicamento recomendó su autorización en la Unión Europea al demostrar la evidencia disponible de que este es eficaz en la cicatrización de las heridas y que sus beneficios eran mayores que los riesgos. Y el 23 de abril de 2025 el medicamento se aprobó para toda la Unión Europea
aunque está aprobado en Europa, todavía España no lo comercializa. Tiene un coste aproximado de 100.000 euros al mes por paciente, de acuerdo a los datos facilitados por el Gobierno andaluz. Y en este caso Juanma Moreno confía en que el hecho de que Andalucía lidere este movimiento, porque va a intentar que Leo y otros pacientes tengan el tratamiento, pues que esto se haga también en otras comunidades y que al distribuirlo por toda España baje el precio del medicamento, que ahora mismo es excesivo. Pues nada, te mandamos un abrazo fuerte, Leo, y mucho ánimo en tu sufrimiento, del que nos hacemos también cargo y rezamos por ti. El pasado 21 de marzo, el 21 del 3, celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down, por esto de que es la trisomía 21. Este es el día. Y a propósito de este día, pues siempre nos acordamos de estos pacientes nuestros y comentar que el Hospital Clínico San Carlos ha abierto una consulta monográfica de enfermedad de Alzheimer para personas con este síndrome, en la que ofrece una evaluación y seguimiento integral con las últimas novedades diagnósticas y terapéuticas. En esta consulta específica, que se enmarca en la unidad de neurología cognitiva de este hospital público madrileño, han preparado protocolos de evaluación cognitiva específicos para estas personas, que se complementarán con la realización de pruebas de neuroimagen y biomarcadores de fluidos, y la puesta en marcha de ensayos clínicos con nuevos tratamientos. La enfermedad de Alzheimer es muy frecuente y precoz en estas personas, pero su diagnóstico y tratamiento con frecuencia es complejo debido a la discapacidad intelectual y comorbilidades que presentan. Por este motivo, y con el objetivo de mejorar la atención global que les prestan, han puesto en funcionamiento esta consulta monográfica en la que pretenden mejorar el manejo de la enfermedad en estas personas con estos protocolos y tratamientos y diagnósticos específicos. Al tener 3 copias del cromosoma 21, lo que ocurre es que generan un exceso de beta-amiloide, una proteína que se produce en dicho cromosoma precisamente. Esta sustancia se acumula en el cerebro y es clave en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, como veremos en próximos programas en los que hablaremos del deterioro cognitivo y de la demencia. Bueno, pues la sobreproducción de esta proteína acelera procesos neurodegenerativos. Al aumentar la esperanza y calidad de vida de estas personas con síndrome de Down, claro, el declive cognitivo debido al Alzheimer ha cobrado mayor importancia en los últimos años. Entonces, los especialistas de esta unidad de neurología cognitiva del Clínico San Carlos han acumulado en los últimos años gran experiencia clínica e investigadora en el manejo de pacientes con trastornos cognitivos, incluidos aquellos relacionados con enfermedades poco frecuentes como demencias de inicio presenil, o sea, antes de la vejez, enfermedades de Alzheimer de inicio precoz, la demencia frontotemporal o la afasia progresiva primaria. En los últimos tiempos, el campo de las enfermedades neurodegenerativas está experimentando un importante cambio debido a las mejoras conseguidas a nivel diagnóstico gracias a nuevas herramientas de valoración cognitiva, también de biomarcadores de imagen y fluidos, incluidos la sangre, neuroimagen y también a nivel de tratamiento, a nivel terapéutico. Esta mejora en el diagnóstico está produciendo un avance importante en las perspectivas de tratamiento con la aprobación en Europa de nuevos tratamientos anti-amiloide, precisamente esta proteína, y otros medicamentos que están actualmente en fase de ensayo clínico. Aunque estos tratamientos están principalmente destinados para la enfermedad de Alzheimer esporádica, es importante que las personas con síndrome de Down más predispuestas a desarrollar Alzheimer también puedan beneficiarse de los avances en el diagnóstico y tratamiento con el fin de mejorar su atención sanitaria y su calidad de vida. Y el 25 de marzo, 9 meses antes del nacimiento de Jesús, celebramos la Jornada por la Vida. Y el mensaje de los obispos de este año se llama La vida, un don inviolable. Y quería destacar de este texto, que está disponible, por supuesto, en Internet, de la Conferencia Episcopal, algunas palabras de los obispos de que la biología defiende unánimemente que desde el momento de la fecundación existe un organismo humano vivo e independiente, con un patrimonio genético propio, un desarrollo embrionario autónomo, ordenado y coordinado. Como sostienen los manuales de embriología, el cigoto no es un proyecto de hombre, sino que podemos afirmar desde todas las disciplinas que es un individuo real de la especie humana y que posee un yo ontológico desde su concepción. Esta es una verdad
que la ciencia, a través del ADN, el genoma, la ecografía, nos muestra con claridad. El embrión es una persona distinta de sus padres, con una unidad organizada por su propio programa genético. Incluso pensadores que defienden el aborto han de reconocer por honestidad intelectual que desde los primeros momentos de su existencia el embrión es un ser humano. Nos preocupa, dicen los obispos, profundamente la tendencia a elevar el aborto a la categoría de derecho, incluso con rango constitucional o en cartas de derechos fundamentales. El aborto nunca puede constituir un derecho, ya que no existe el derecho a eliminar una vida humana. En un mismo hospital, dicen los obispos, es posible que un grupo de médicos esté decidido a salvar un bebé de 5 meses y medio de gestación, mientras que otro grupo de médicos mata deliberadamente a un bebé de la misma edad en la habitación de al lado. Es totalmente legal. Del mismo modo, la legislación puede castigar con una multa de 15.000 euros y hasta 2 años de cárcel si se destruye un huevo de águila, pero da todo el derecho a matar a un hijo con síndrome de Down hasta el final del embarazo. Esta incoherencia moral es un síntoma del debilitamiento de nuestra democracia, que parece incapaz de tutelar al más vulnerable de todos los seres, el no nacido. Los no nacidos son los más pobres entre los pobres, pues no pueden defenderse, ni siquiera gritar ante la agresión. Invitamos a todos, creyentes y personas de buena voluntad, dicen los obispos, a ser enamorados de la vida y no simplemente acostumbrados a una cultura del descarte. Quieren dar gracias a los obispos por tantas iniciativas llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales y por personas concretas que acogen, acompañan y ayudan de manera integral a las mujeres embarazadas que tienen problemas. El aborto no es una conquista, sino un fracaso personal y social. Soñamos con el día en que las futuras generaciones miren hacia atrás y les cueste creer que se sacrifiquen millones de vidas en nombre de la libertad. Que Santa María, Madre de la Vida, nos ayude a construir una sociedad donde cada niño sea recibido como un don y cada madre encuentre el apoyo necesario para abrazar la vida. El problema médico de hoy. Pues hoy tenemos una entrevista aquí en el estudio de Radio María. Me acompaña Elena Acín. Ahora nos va a contar un poquito quién es, a qué se dedica. Y voy a dar paso también a Beatriz Luján y Alejandro Chico, que son un matrimonio de Madrid. Buenos días a los dos, Beatriz, Alejandro. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por este ratito, por vuestro tiempo. A Elena la conocí en el Congreso de Médicos Católicos que tuvo lugar hace poquitos meses y ella lleva una funeraria que se llama En Vela, que se dedica a cuidar la muerte de bebés nacidos un poquito antes o después del parto, que es verdad que es un vacío ahí que queda, que nadie sabe, ¿no? Que muchas veces no se acompaña como debería. Y en su corazón surgió, ahora nos contará más tranquilamente, el deseo de acompañar a estos padres, entre ellos Beatriz y Alejandro. Beatriz, contadnos, Alejandro, ¿cómo fue vuestra experiencia? ¿Qué pasó? Nosotros tenemos 3 hijos, 2 hijos aquí con nosotros y uno en el cielo, que fue por lo que conocimos a Elena. Entonces era nuestro tercer hijo, el chiquitillo. Y bueno, pues fue la ilusión, ¿no?, del tercero, pues con la alegría, ¿no? Y fuimos a la primera revisión. Y entonces en la primera revisión, en la primera ecografía, nos dijeron que el corazón del peque que no latía. Entonces, pues a partir de ahí fue como una situación, ¿no?, que no te esperas, no sabes por dónde hacer, ni sabes qué hacer. Y bueno, pues conocimos a Elena, que gracias a ella pues pudimos dar sepultura a nuestro niño, pudimos tener la oportunidad de poder velarle, de poder estar con él. Y bueno, pues para nosotros eso fue muy importante, ¿no? Porque cuando tienes un hijo dices, pues sé lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo que educarle, tengo que llevarle al cielo, ¿no? Pero cuando le pierdes así de golpe, dices, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora, no? Entonces, gracias a un sacerdote que conocíamos, que la conocía, que le llamamos en el momento que nos enteramos que le habíamos perdido, pues nos puso en contacto con ella y bueno, para nosotros fue un bálsamo el poder hacer esto. Alejandro, también para ti, porque cuando hablaba con Beatriz, ¿no?, decíamos, es que muchas veces también un poco al padre parece que se le deja un poco de lado. La madre pues sufre un aborto, una pérdida.
¿Cómo lo viviste tú también? Yo lo viví pues en shock, porque bueno, ha hablado Beatriz de ir a esa primera ecografía y yo por circunstancias pues no pude acudir porque tenía una reunión de trabajo pues bastante importante. Bea me dijo que no pasaba nada, que ya me contaría, pero bueno, nunca te esperas pues eso, y vas tranquilo porque fíjate, yo estaba más preocupado en ese momento pues que a lo mejor eran 2, ¿no? ¿Sabes? Estas Claro. cosas cuando uno eres padre, que dices, y si son 2 y no es 1 y no tenemos espacio en la casa, ¿no? Y claro, pues bueno, pues esa llamada me pilló pues justo en la calle, prácticamente entrando en el trabajo, y se te viene el mundo encima, no sabes qué hacer, pues me eché a llorar en la calle, me cogí un taxi corriendo, me fui al hospital a dar un abrazo a Beatriz y claro, en ese momento es sobre todo acompañar, porque al final, pues bueno, tú como padre no llevas al niño en tus entrañas, pero claro, el dolor, siempre a los padres, por entrenamiento con los niños más mayores, sabes que uno empieza a ser padre cuando te lo dan en el hospital, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Sí. Que la madre empieza a ser madre cuando ya tiene a su hijo dentro y el padre todavía está como en la prórroga, un poco en tiempo muerto hasta que nace, ¿no? Entonces, en ese momento solo pude pues acompañar a mi mujer viendo todo el dolor, pero claro, también era un dolor compartido, porque yo lo que experimenté en ese momento es, he perdido a mi hijo. O sea, no me repetía otra cosa, he perdido a mi hijo y qué puedo hacer, y lo mismo que Beatriz, pues qué podemos hacer por él como padres, pero sí que es cierto pues que no te suelen preguntar. O sea, te toca estar de escudero de lado y estar, pues sí, como en un segundo plano, pero también sufriendo. Bueno, además Beatriz, que es enfermera, sabe que bueno, los abortos en primer trimestre de embarazo pues es una cosa muy habitual. Porque a veces la naturaleza es sabia y viene como no tiene que venir o lo que sea y ya está, pues esto ocurre mucho, ¿no? Además uno cuando ha tenido abortos pues se da cuenta de que mucha gente tiene abortos y bueno, nosotros que somos médicos también pues lo vemos mucho, ¿no? Pero claro, es tu hijo único, irrepetible y al final, pues aunque sea frecuente, no deja de ser doloroso. Cuando uno ya se ha hecho su plan, incluso en esa dificultad que decía Alejandro, ¿no? De no tenemos sitio, pues se le hace hueco rápido en la cabeza. Por suerte, además vosotros que sois católicos, pues lo queréis vivir católicamente, ¿no? Y es verdad que uno a veces está un poco despistado, no sabe cómo hacer y os ofrecían, claro, bueno, pues había que sacar las posibilidades, ¿no? Beatriz, de la pastilla, el legrado, cuéntanos. Sí, es verdad que cuando llegamos allí, yo el recuerdo que tengo es de algo muy frío. ¿Sabes? Es un dolor como sanitaria, como madre, ¿sabes? Porque lo viví como algo muy frío. Es decir, jope, con lo que se puede hacer aquí, ¿no? Entonces, no olvidaré nunca, y perdona que me emocione, no olvidaré nunca estando allí cuando esa ginecóloga perdón que a lo mejor lo he dicho un poco, no, pero cuando me dijo, es que no hay latido, me lo dijo muy frío, yo me quedé helada. Entonces, la enfermera que había me agarró la mano y me dijo, hija, no estás sola, estoy aquí contigo. No me dejó sola porque además es un momento en el que te sientes muy vulnerable, estás en una posición pues muy vulnerable, ¿no? Ya no solo de posición afectiva, ¿no? sino es en una camilla con unas circunstancias, por decirlo así, ¿no? Poco finas. Entonces estás en una situación pues muy complicada, en que te den la mano, son pequeños gestos que hacen mucho, ¿no? Y luego pues tuvimos que volver a urgencias, tuvimos que pasar por la sala de urgencias donde había pues más mamás embarazadas, que también fue algo como duro, ¿no? Tú estás perdiendo al tuyo y estás viendo pues que hay tripitas, hay más embarazos, más tal, fue complejo. Entonces ahí fue cuando nos ofrecieron pues las dos posibilidades. Pues te damos unas pastillitas, te las pones en casa, lo pierdes en casa o te hacemos un legrado en el hospital. Y bueno, pues la cabeza a veces piensa, a veces no piensa. En esos momentos yo creo que piensas un poco rápido. Yo le dije, pues en casa, porque mi pensamiento era, si lo tengo en casa, si yo lo pierdo en casa lo voy a poder recuperar. Si lo pierdo en el hospital no sé qué voy a poder hacer. Tuvimos que pasar por el tratamiento de las pastillas 2 veces hasta que al final fue un legrado. Y bueno, es verdad que en esas 2 veces que tuvimos que volver, un matrón, no una matrona, un matrón chico, un hombre, fue el primero que se dirigió a mi marido. Fue el primero que nos dijo, yo también he pasado por lo mismo, sé el dolor que estáis pasando, y le preguntó a él, ¿tú cómo estás?
porque a mí siempre me preguntaban, pero a él no. Entonces, el que se pongan en tu lugar, el que te digan tú no has hecho nada porque te sientes culpable, aunque sepas que en el primer trimestre es algo más habitual, que puede pasar, que puede tal, siempre es un hijo, ¿no? Entonces, ese calor humano de esa mano que me dieron en ese primer momento, ese ver que no solo era yo, sino que él también estaba sufriendo, de ese matrón que le preguntó, ¿tú cómo estás? Esa calidez que te dicen, tú no has hecho nada, no eres culpable. Bueno, me decías que un sacerdote os puso en contacto con Elena. ¿Cómo fue el siguiente paso, ¿no? El contactar con Elena en este momento de tener que hacer el legrado. Bueno, pues saber que el cuerpecito de vuestro hijo a lo mejor va a la basura como restos biológicos, como suelen definir. Pues es a través de este sacerdote que es amigo nuestro, contactamos con Elena. Y fue Elena la que nos ayudó, la llamamos y le dijimos, mira, hemos perdido a nuestro hijo, pues me van a hacer un legrado y no sabemos qué hacer ahora. Pues fue ella la que nos ayudó, la que nos dijo, no os preocupéis. Después del legrado yo me acerqué a atención al paciente y les dije que yo quería recuperar a mi hijo, porque cuando yo eso lo pedía antes, como que nadie me sabía indicar por dónde ir. Entonces, pues ya una vez hecha la cirugía, me fui a atención al paciente con Alejandro, nos fuimos los dos y les dijimos, decidnos cuál es el camino, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, lo único que nos ofrecieron, además, bueno, les tenemos que dar las gracias porque fueron los que nos ayudaron en el hospital. Tuvimos que rellenar un papelito, la verdad que un poco doloroso, ¿no? Que no pudimos pedir queremos recuperar a nuestro hijo, sino que tuve que poner que queríamos recuperar los restos biológicos del legrado, con lo cual tampoco le daban esa dignidad de persona, ¿no? Llamamos a Elena nos acompañó en el hospital, estuvo con nosotros en el hospital, me acuerdo de estar con ella en la cafetería, hablar con ella, que nos dio un libro para poder rezar, con unas oraciones para poder rezar. Nos dijo, no os preocupéis, a partir de aquí ya me encargo yo, ya lo hago yo. Y fue una paz el poderla tener, ¿no? Porque son como trámites legales que no sabes por dónde cogerlos, no sabes qué hacer. Yo solo sabía que podía ir a atención al paciente, pedirlo, pero a partir de ahí no sabía qué hacer. Y gracias a Dios que estaba Elena. Pudimos recuperar a nuestro niño. Me acuerdo una frase que me dijo cuando llegó a casa, ¿no? Cuando le estaba preparando, nos dijo, le han tratado en el hospital con mucha dignidad. Que eso, pues, también no dices, si a mí me han tratado fríamente, a mi niño, que he tenido que rellenar ese papel y he tenido que poner restos biológicos, le tratarán con dignidad. Pues el saber que sí fue así, pues da mucha paz. Alejandro, ¿cómo fue, para dejar un poco a Beatriz que respire después de esto tan bonito, cómo lo vivisteis en casa, que también con vuestros otros hijos, ¿no? Que ya también sabían que iban a tener un hermanito y pues estaban esperando? Pues bueno, esa tarde llegó pues Elena, llegó con nuestro hijo, con Jesús María, pues en una cajita preciosa de madera, pues con unas flores, y ya ese día pues estábamos esperando en casa y fue precioso porque fue una sola tarde, una sola noche, pero fue acogerla en casa, ¿no? El saber que, es decir, pues nuestro pequeño, pues o pequeña, pues que no sabemos, pues eso se llama Jesús María, porque no sabemos con tan pequeñito si es niño o niña, pues ha ido pues con autopista directa hacia el cielo, ¿no? Pero el saber que físicamente pues ha estado en nuestra casa, le preparamos un pequeño altarcito con fotos de toda la familia. El pequeño Juan, pues bueno, nuestro niño mayor, de hermano mayor, pues muy bien, se paseó por toda la casa y le estuvo enseñando pues a su hermanito pequeñito, pues toda la casa, es allí me siento y aquí es donde dibujo. Y se puso por la noche pues con su hermana pequeña, que quizás se enteró, era más pequeña, Marta se enteró quizá menos porque todavía no estaba en edad de entender, pero Juan sí entendió muy bien. Quiso compartir todo, el poco tiempo que estuvo con nosotros en nuestra casa, pues lo quiso compartir todo, pues te quedas con te ríes, te quedas con ese recuerdo fugaz, como la vida de nuestro pequeño, que fue fugaz, pero que ha dejado pues un recuerdo y está presente en nuestras vidas pues desde entonces. Sí, a ver, lo queremos vivir con esperanza, ¿no? Nosotros, pues es verdad que es doloroso, nos emocionamos al recordarlo, han pasado 2 años, pero nos seguimos emocionando, ¿no?
pero es un niño que está, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando perdimos a nuestro hijo, a nuestra hija, vimos que había alrededor muchas familias que también habían pasado por lo mismo, ¿no? Y había muchos niños silenciados. Entonces, el poderlo vivir, el poder acogerle en casa acompañados de los abuelos, porque estaban también mis suegros, estaba mi madre, y el poderle recibir en casa, poder estar con él, poder coger esa cajita, abrazarle, eso nos dio mucha paz. Y a sus hermanos también, ¿no? Juan nos llegó a preguntar por qué Jesús se había llevado a su hermano. Nos lo preguntó oye, ¿por qué Jesús, si es bueno, se ha llevado a nuestro hermano? Si nosotros le queríamos. Entonces, pues cuando el niño te lo pregunta, pues siempre le hemos dicho que le vamos a decir la verdad. Entonces le tuvimos que decir la verdad y le tuvimos que decir que bueno, que Jesús se lo había llevado porque no nos lo había arrebatado, no nos había quitado algo malo. Jesús no era malo, nos había elegido. Él sabía que la vida de su hermano iba a ser muy cortita y quería una familia que lo quisiese mucho en un tiempo muy cortito. Entonces, esa familia pues habíamos sido nosotros y nos había elegido para quererle mucho. Entonces yo creo que eso también le llevó a, cuando le recibió en casa, el decir, pues te voy a querer mucho y voy a ser tu hermano mayor el tiempo que pueda. Y Marta, pues que ya tenía 2 añitos, ¿no? Pero bueno, todavía se acuerdan de su hermano, le tenemos como muy presente. Entonces los niños lo vivieron pues como niños, una maravilla el tenerles y le siguen teniendo cerca. De verdad, el tiempo este que nos regaláis y vuestra voz a estos niños que se silencian muchas veces también porque algunos lo vivimos también como, bueno, lo dejamos atrás pasar también porque, bueno, el dolor que pase, ¿no? El dolor tiene que pasar, pero la vida es preciosa en todos sus momentos, aunque sean minutos, días, ¿no? Semanas. Nuestro programa es para que tengan vida y la vida en todo momento, en todo minuto es del Señor y es preciosa. En un momento en donde el aborto se quiere imponer como un derecho, qué bonito es oíros y vivir pues la vida esta que nos estáis contando, ¿no? De la mano del Señor es que todo tiene un sentido nuevo y precioso y es el verdadero, evidentemente. Así que os agradecemos mucho vuestro tiempo, vuestra organización familiar y laboral para poder sacarnos un huequito. Ahora me quedo con Elena, que también pues vamos a explicar un poquito cómo funcionan para que también los oyentes lo entiendan y esto también se dé a conocer, que no nos callemos el que nuestro hijo es hijo no porque sea persona civil, ¿no? Ni con un nombre o un registro, ¿no? Sino porque está ahí desde la concepción. Así que os damos muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a los dos, Beatriz Luján y Alejandro Chico, y hasta pronto. Gracias a vosotros. Y si me permites una pequeña reflexión cortita. Nos lo dijo una amiga cuando perdimos a nuestro hijo, que le decía, me siento ataúd de mi niño, y me dijo que no, que era puerta del cielo. Entonces eso me dio mucha paz y si puede ayudar a alguna mamá más, pues que esté ahí. Y gracias a vosotros, gracias a todos los sanitarios que nos cuidaron y gracias sobre todo a nuestra familia y a nuestros amigos que no nos dejaron solos a ningún momento. Fueron instrumentos del Señor que no nos deja solos nunca. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto, gracias. Pues ya me quedo aquí con Elena Zin, que como decía, lleva esta funeraria que conocieron Beatriz y Alejandro, reflexionando tantas cosas que nos han contado, claro. A veces yo tengo la sensación de que muchas veces mucha gente, muchos matrimonios no quieren cuando se embarazan decir que se han embarazado hasta que no pase como el peligro del primer trimestre, ¿no? Por si pasa algo. Yo les animo a que lo digan, ¿no? Desde que se enteran, porque si se pierde incluso, hay que compartirlo. ¿Por qué se va a ocultar? O sea, a veces es verdad que vivimos la muerte de un bebé como... No les quiero dar el disgusto a mis padres, ¿no? Pero si es que les estás dando una alegría. Ellos ya tienen un nieto, todavía no ha nacido, pero está ahí. Como nos decía Beatriz, que si se pierde no eres el ataúd de tu hijo, sino la puerta del cielo, como le decían a ella. Elena Zin, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, yo soy laica consagrada en la Comunidad del Cordero y de hecho recibí la luz para vivir esta misión en una celebración litúrgica con las Hermanitas del Cordero. Y me impresiona, me encanta que sea esta entrevista ahora que estamos en el tiempo de Cuaresma Pascual, por la carta que ha escrito el Papa León XIV,
Es que me parece precioso porque allí dice que la palabra recibida en la liturgia nos ayuda a comprender la realidad en su profundidad. Y es que realmente es lo que aconteció con nosotros, ¿no? Esta iniciativa nació porque fui testigo de cómo se acompañaba a la primera hermanita del Cordero que falleció en el año 2018, y fue justo en el tiempo de la Pascua, se estaba celebrando la Semana Santa, y cuando escuché en la liturgia, en una celebración con el cuerpo presente de la hermanita, que es la liturgia del Domingo de Ramos, no temas, hija de Sión, mira que viene tu rey, para mí fue como que se desveló lo que es realmente la muerte, ¿no? Es que es ese encuentro cara a cara con el Señor que nos espera, ¿no? Y yo experimenté como algo tan bello que dije, este modo de acompañar la muerte es tan distinto habitualmente de cómo yo lo vivo o cómo se ofrece vivirlo, que lo quiero ofrecer a todo el mundo, y me vino al corazón, voy a montar una funeraria. Y así es como nació todo. O sea, yo siempre digo, es que nació en la liturgia, ¿no? Sois en Vela, estáis en Madrid. Bueno, estamos físicamente en Madrid. Como funeraria trabajamos en lo que es en la comunidad de Madrid, pero luego hemos hecho muchos acompañamientos por teléfono a personas que nos han llamado de otras ciudades, incluso de otros países, que se encuentran con esta situación y nos piden consejo de cómo acompañarles, ¿no? Y ha sido muy, muy bonito porque las personas que hemos acompañado, luego ellas han acompañado a otras en esa misma ciudad. Entonces nosotros, sin quererlo, es como que inspiramos otras iniciativas en otras ciudades. ¿Qué trámites tuvisteis que hacer? Lo que nos contaba Beatriz y Alejandro, ¿no? Por ejemplo, quiero recuperar los restos de mi hijo. Ahí como les ayudáis un poquito para que puedan otros que están en otras comunidades también saber qué pasos tienen que dar, porque esto no se trata solo de vosotros, sino de cómo podéis hacer los que estáis en otros sitios. O sea, en España, si tú quieres recuperar el cuerpo de tu hijo, siempre tiene que ser a través de una funeraria. O sea, a los padres, en principio en el hospital, no les van a entregar el cuerpecito de su hijo, ¿no? Y para una funeraria, lo que te exigen para hacer cualquier trámite como funeraria es un certificado médico que certifique lo que ha acontecido. Entonces, eso lo tienen que facilitar en el hospital. Entonces, lo que ocurre es que hay veces en hospitales que es la primera vez que unos padres piden recuperar el cuerpecito de su hijo con 12 semanas, con menos de 20 semanas, y a veces no conocen que los padres siempre tienen derecho a recuperar el cuerpo de su hijo, y es la primera vez que van a hacer un certificado. Entonces nosotros también, como nuestra misión en muchos hospitales es darles la tranquilidad de que es algo que es totalmente legal, facilitarles un certificado médico, o sea, también acompañar a los médicos, a los hospitales, porque es que no quieran dar el cuerpo a su hijo, es que es la primera vez que se lo están encontrando, y es impresionante porque realmente nosotros lo que nos encontramos que los médicos y los trabajadores sociales se conmueven cuando ven a los padres destrozados por la muerte de su hijo, ¿no? Y quizás lo que ellos médicamente se llama feto, resto abortivo, resto biológico, cuando ven a una madre destrozada dicen, aquí hay algo más, es mi hijo. Y entonces es ese amor de los padres por los hijos lo que moviliza a todo el mundo. Entonces eso es muy impresionante, porque al final nosotros también decimos que como funeraria, la misión que vivimos, lo que hacemos es seguimos a los padres en su amor por sus hijos, ¿no? Y eso realmente es lo que nos mueve, ¿no? Y luego los padres, la opción que existe es enterrar o incinerar, y para eso luego hay que hacer unos trámites. Entonces, uno de los trámites que hay que hacer, si el bebé tiene más de 6 meses de gestación, sí que se puede inscribir en el registro civil, y desde hace 2 años se puede inscribir con el nombre del hijo, que también es muy importante, y aparece el nombre del padre, ¿no? Y es precioso porque en el registro civil, como han cambiado el nombre del archivo donde se registran estos bebés, hasta hace 2 años ese archivo se llamaba Legajo de Criaturas Abortivas, y desde hace 2 años se llama Archivo de Nacidos sin Vida con más de 6 meses de gestación. Y es impresionante este cambio que se ha producido, porque es como realmente reconocer la dignidad de estos niños tan pequeñitos, ¿no? Y eso ha sido mucho gracias al trabajo de asociaciones de padres, que en España hay un movimiento social grandísimo. Y lo bonito es que hay personas católicas, no católicas y de cualquier espectro político, porque realmente lo que une a los padres es mi hijo, quiero que se reconozca su dignidad y que se reconozca mi maternidad y mi paternidad. Entonces es como un sí, como a la vida,
impresionante, ¿no? Y nosotros, de hecho, podemos existir gracias, y nosotros formamos parte también a nivel personal de estas asociaciones. Es que además ya es difícil un duelo en este sentido de este tipo, ¿no? Porque lo que dices de más de 6 meses que tienen que hacer un parto, literalmente, o sea, es un parto de un bebé que sabes que muchas veces viene muerto o bueno, puede morir en el parto, lo que sea. Pero yo es que tengo amigos que han parido un bebé que sabían que estaba muerto, ¿no? Y lo que es el esfuerzo del parto, lo que supone encima eso no poder hacer un duelo como decir es una persona, es un bebé. Claro. Sí. Es muy... Lo que es muy bonito es que en hospitales de referencia, que en cada comunidad autónoma hay hospitales de referencia en temas para los nacimientos, ya hay como protocolos, como cómo acompañar el parto cuando los padres saben que su hijo ya ha fallecido en el seno materno. Y es impresionante porque están preparadas, muy, muy bien preparadas, las matronas, los obstetras, y es un camino que están haciendo también estas asociaciones, ¿no? Y en varios hospitales es común que les dejen un tiempo con su hijo, que acompañan a la madre porque saben el shock y al padre que van a vivir, que les faciliten una cajita de recuerdos, los términos que emplean de van a hacer tu hijo, no es vas a expulsar un feto, o sea, sino es que van a hacer tu hijo. Cuidar el lenguaje, claramente. Muchísimo. Entonces eso los padres, o sea, es muy importante que se están dando muchos avances, aún queda por recorrer, pero hay muchos hospitales que son de referencias que ya están allí. Y luego nosotros, lo que es lo que has comentado antes, ¿no? Hablando con ellos, o sea, es verdad que las pérdidas gestacionales, las más habituales son en los primeros 3 meses, pero a nosotros nos impresiona mucho es que siempre que contamos cuál es nuestra misión, que es acompañar a los padres que sus hijos han nacido sin vida, es muy habitual que haya rostros de madres, de padres que se emocionan. Entonces, cuando ocurre eso, sabemos, y la mayor parte de las veces ha sido así, que ellos lo han vivido, que en ningún momento tuvieron la opción de recuperar el cuerpo de su hijo, entonces que sienten un dolor muy grande y como diciendo, ¿dónde está mi hijo? Y es un dolor y es un recuerdo que eso queda siempre en el corazón de los padres. Y este contexto, en esta conversación, de repente todo eso aflora. Entonces nosotros, viendo todo esto, dijimos, ¿qué podemos hacer para acompañar a estos padres? Porque como funeraria no podemos hacer nada más, porque el cuerpo no lo han podido recuperar. Entonces, a nivel personal, con otras personas, lo que decidimos es iniciar una pastoral en parroquias para que estos padres viviesen todo esto a la luz de la palabra de Dios. Y es lo que estamos ofreciendo ahora en Madrid, en Barcelona y en Zaragoza. No como funeraria en vela, sino a nivel personal. Entonces es muy bonito porque ahí la palabra que invitamos, proponemos a los padres es vivir como la muerte de su hijo a la luz del misterio de la Navidad. Y esto no es algo que hemos inventado nosotros, sino que también ocurrió con el primer bebé que acompañamos, que se llamaba María José. Este bebé se llamaba Jesús María y ella se llamaba María José. Entonces fue muy impresionante porque los padres lo enterraron en un sepulcro nuevo que tenían. Nosotros era el primer bebé que acompañamos. Nos encontramos con esta realidad que la desconocíamos cuando empezamos. Y después de enterrar al bebé en este sepulcro nuevo, fui a una celebración litúrgica con las Hermanitas del Cordero. Era el 16 de julio, la Virgen del Carmen. Y en la liturgia, en pleno mes de julio, se cantó un canto de Navidad que parecía que describía lo que acabamos de vivir, porque el canto hablaba de la Virgen María, como tomó al niño, lo envolvió en pañales y lo depositó en un pesebre, en un sepulcro nuevo, y decía, en un sepulcro, y el niño quedó como sepultado, su rostro irradiaba la luz del Padre y su paz, y nosotros es lo que acabamos de vivir. Y es verdad que tú, mirando como iconos bizantinos, ves como al niño Jesús se le representa como enfajadito, la cunita realmente es como un féretro y está en la cueva negra, y la Virgen María está como yacente, toda de rojo, y nos dimos cuenta un poco, o sea, es verdad, responde mucho a lo que viven los padres, porque es como en ese icono lo que se te desvela que María como entregó a su hijo en manos del Padre desde que nació, ¿no? Y vino para darnos la vida eterna. Entonces, de allí, de esa luz, es con la que acompañamos a los padres. Y un poco recogiendo lo que comentábamos al principio,
es de nuevo nos ocurre lo mismo que dice el Papa León. O sea, la palabra recibida en la liturgia te desvela lo que acontece en la realidad. Y es bonito como esta palabra acompañamos a personas católicas. Con esta palabra es con la que vivimos toda la misión de Envela, y de un modo u otro la intentamos dar en la medida que los padres puedan acogerla. Pero a mí me impresionó mucho porque en una ocasión con unos padres que no eran católicos, ¿no? Yo llevaba este librito de oración que se llama 8 estaciones de luz. No se lo iba a entregar porque no me parecía oportuno, pero ellos lo vieron y me lo pidieron. Y entonces dijeron, déjanos ese librito. Les conté, dijeron, sí, déjanoslo, vamos a velar a nuestro hijo por la noche, y a la mañana siguiente, cuando volvimos para recogerlo, el padre nos dijo, es que este librito me ha tocado la patatita. Y comprendieron muy bien todo, porque es impresionante, porque los evangelios de la octava de la Navidad realmente resuenan mucho con lo que viven los padres. Es impresionante esos evangelios. Yo veo como a la luz de Dios, aunque este programa es de medicina, pero claro, es que la vida se abre paso claramente, y en los momentos de enfermedad o de dolor, de duelo, pues es que o se mete el Señor o puede cambiar todo, ¿no? Y incluso romper familias, ¿no? Porque muchas veces una pérdida de un hijo puede ser muy doloroso. Bueno, lo es siempre, pero incluso también para el matrimonio, si no se vive así, es muy fácil que ocurra. Y bueno, yo he tenido abortos también, no te conocía, no existíais como fundación, era hace mucho ya. Me acuerdo que uno de mis legrados entré más o menos contenta porque al fin y al cabo pues tenía el consuelo de que tenía más hijos, pero cuando desperté de la anestesia, que estás en plena suero de la verdad, como yo digo, no paraba de llorar diciendo, mi niño no lo voy a poder enterrar, era lo único que decía. No lo iba a contar, pero es que es verdad que, como muchas otras madres, a mí esto me ha ayudado mucho luego en mi vida como médico, a acompañar a madres, ¿no?, que les ha pasado, que no están solas, desde luego, que Dios sabe, que también nos hace tener esa paciencia y ver que la vida es un milagro, porque ahora, como se fabrican niños, ¿no?, como in vitro y esas cosas, nos creemos que hasta que tenemos derecho a tener hijos, ¿no? Y una vida es un milagro en todas sus etapas. Que todo ocurra bien y que salga adelante es un milagro. Y esto nos lo hace recordar también. Cuando uno pierde un hijo, es mucho más consciente de la suerte que tiene cada día de vivir la vida, pues como estamos ahora tú y yo aquí, ¿no? Pues mirándonos, oyéndonos, cada cosa es un milagro. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Beatriz, Alejandro, lo que dices tú, ¿no?, de enseñar a otros a acompañarnos. Porque, claro, no llegamos a todas partes, pero sí podemos llegar a nuestro metro cuadrado. Bueno, pues ese consuelo, esa palabra, tu hijo, ese lenguaje, cómo cuidamos las maneras, una mano que se te da, ¿no?, en un momento de dolor. La mayoría de las veces, por suerte, todo va bien, pero otras veces no todo sale como nos estábamos nosotros planificando, ¿no? Y bueno, pues que haya alguien que te dé una mano, que a lo mejor es esa enfermera, pues es una locura de bonito, ¿no? Que esto, bueno, pues claro, esto tiene unos gastos. Cuando llegue el momento, pues entiendo que ya les explicáis todo tranquilamente, pero bueno, que merece la pena, merece la pena. Yo, Laricia, como has dicho, que es comentarte, ¿no?, que la SEGO tiene un protocolo. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Sí, tiene un protocolo de cómo acompañar toda esta realidad, que eso es muy importante, ¿no?, porque al final son los obstetras, que son los que tienen mucho el contacto con los padres. Y luego es muy interesante también porque hace nada, como unos meses, ha salido un estudio de un grupo de investigación que participa en distintas universidades y hospitales, que han hecho un estudio cualitativo de la experiencia de los padres con las pérdidas gestacionales tempranas, de antes de 12 semanas. Y es impresionante, cuando te has dicho la palabra milagro, cuando las madres hablan de lo que ha supuesto su experiencia como de embarazo y de cómo lo viven, es que escuchas unas palabras de es milagro, es mi hijo, es como una mirada sobre la maternidad, y me encanta porque está en un estudio científico, entrevistas a una población heterogénea, y lo que escuchas ahí, los testimonios de las madres, es maravilloso. Entonces nosotros estamos ahora con una asociación de la que soy parte, que se llama la Red del Hueco de mi Vientre, junto con obstetras, trabajando para hacer un modelo de certificado médico para los niños cuando mueren antes de las 12 semanas.
porque es lo más complejo de cómo gestionarlo. Pero es muy bonito también porque es como que se va abriendo camino, porque también es una realidad también nueva, que los padres saben que pueden recuperar a su hijo y que lo quieren enterrar, ¿no? Muchas gracias, Elena, que me fascina que tú, que no eres madre, tengas esta maternidad tan bonita, ¿no?, de acompañar a otras madres. Como uno puede tener maternidad sin ser madre físicamente, porque es que yo te veo y veo, es que veo una madre, es que te veo en un acompañamiento maternal, es precioso. Oh, pues muchas gracias. Es que yo pienso, solo un apunte que sé que quieras. tenemos que terminar, No, para que nada. como mujer, todas las mujeres tenemos vocación de maternidad y de esponsalidad. O sea, en mi caso es una maternidad que el Señor me la da de otro modo, que no es una maternidad física, y luego esposa, también una relación esponsal con Jesús. Pero creo que como mujeres, para ser plenas, esta vocación de un modo u otro las cumplimos. Y para mí, yo me conmuevo con el amor de las madres por sus hijos y de los padres. Es un amor incondicional. Ojalá Sí. lo sea para todas las madres, aunque de inicio en su deseo no estuviera ese niño, que en el de Dios siempre está, Claro. pues que ojalá también así sea para todas las madres, todos los padres también. Y luego, Alicia, otra cosa que has dicho que me parece muy importante es el tema de la relación en el matrimonio, porque normalmente estas pérdidas acontecen en familias a veces que están en etapa de fertilidad, a veces son jóvenes, es su primer hijo, y entonces lo que es importantísimo acompañarlo, porque si no, ¿cómo lo vive la mujer? ¿Cómo lo vive el hombre? Es tan distinto que hasta el propio matrimonio tiene miedo de romperse y optan por silenciarlo, por decir esto es demasiado para nosotros y nuestra relación se puede romper. Cuando si es acompañado es como una oportunidad realmente maravillosa, y lo vemos así, ¿no?, para cambiar el modo, o sea, profundizar en su relación y en su amor, que es más fuerte que la muerte. Pues Elena Zin, muchísimas gracias. Ha sido una suerte conocerte en ese congreso, bendito congreso al que fui, en el que nos encontramos. Pues te lo agradezco mucho, tu vida, ¿no? Y también pues estas mociones del Espíritu Santo a las que has ido haciendo caso. Ojalá lo hagamos así todos siempre. Le mandamos un abrazo muy fuerte a las familias que han pasado por estos duelos, que no están solas, y que, bueno, pues a las que lo vayan a pasar en el futuro, que sepan que no lo van a estar. Muchas gracias, Elena Zin, de la Fundación En Vela. Muchísimas gracias a vosotros. Esta mañana enderezo mi espalda, abro mi rostro, respiro la aurora, escojo la vida. Esta mañana acojo mis golpes, acallo mis límites, disuelvo mis miedos, escojo la vida. Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra. Escojo la vida. Y hasta aquí el programa de hoy, de Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Hoy hemos hablado de noticias médicas de la enfermedad de piel del mariposa, a propósito de la comparecencia en el Parlamento Europeo de Leo, de 12 años, y el nuevo tratamiento disponible en Europa. También a propósito del síndrome de Down, del día 21 de marzo hemos hablado del Alzheimer en estos pacientes. Y a propósito de la jornada por la vida del próximo 25 de marzo, hemos hablado del mensaje de los obispos al respecto. Y para finalizar esta última parte del programa, hemos entrevistado a Beatriz y Alejandro, unos padres que perdieron a su bebé en el embarazo, y con Elena Zin, de la funeraria En Vela, que atiende a niños perdidos en el embarazo o poco antes de nacer. De cargo tan frágil, escojo la vida.
Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, @radiomaria.es, así como escuchar nuestros programas colgados en la sección de podcast de la página web de Radio María, así como en otras plataformas de podcast, Google Podcast, Apple, Spotify, Amazon Music. Damos muchas gracias a Dios por los que han participado en el programa, por José Luis Luis en el programa. Gracias, José Luis. Gracias, Alicia. A todo el equipo de Radio María, por supuesto a los oyentes, sin los cuales no sería posible, y les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María en esta última semana de Cuaresma y que Dios les bendiga. Te dejo llenarme, te sigo de cerca, escojo la vida, escojo la vida. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.